Bienvenidos al webinar que organizamos desde la Facultad de Tecnología e Informática. Hoy en particular vamos a conversar, nos va a dar una charla muy interesante Gonzalo sobre todo esto que tiene que ver con la virtualidad, las máquinas y la inteligencia. Creo que muchos lo conocen ya Gonzalo porque hace mucho tiempo que trabaja con nosotros. Yo lo voy a presentar formalmente porque veo que hay por lo menos algunos invitados que en particular no conozco. Gonzalo es investigador del CAETI, el Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática que tiene la Facultad de Tecnología Informática en la UAI. Es licenciado en Ciencias de la... licenciado, corrígeme, en Ciencias de la Computación, Sí, en ¿verdad? Ciencias de la Computación, exacto. En Ciencias de la Computación, y además, bueno, tiene una extensísima trayectoria que creo que lo precede en todo lo que es el ámbito de investigación y trabajo con robótica, y no solo en el ámbito científico, sino también en lo que hace a llevar la robótica a la educación, ¿sí? A los más pequeños, a la comunidad en sí, y por supuesto a los alumnos de la universidad, con lo cual tiene una vasta experiencia y hoy nos va a hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con estas máquinas inteligentes, ¿no, Gonzalo? Sí, en particular hoy de todo lo que es el tema de robótica, que es muy amplio, vamos a tratar un aspecto que me parece que en este momento, en realidad todo, ¿no? Es interesante en este mundo nuevo que se ha configurado a partir de la pandemia, del COVID, charlar un poco sobre aspectos de inteligencia artificial, ¿no? Pero yo calculo que la tecnología y en particular la inteligencia artificial está dando sus aportes a lo que es este momento es la búsqueda de una solución a este problema mundial, ¿no? Fantástico. Yo lo que te propongo, yo quedo a tu disposición por cualquier cosa, y lo que te propongo es dejarte dar la charla a vos, y si te parece, y les comento a los participantes también, los que vayan teniendo preguntas, inquietudes, las podemos juntar, y cuando Gonzalo nos dé entrada, una vez finalizada su charla, podemos empezar en el debate de preguntas y respuestas con el público, para que vos puedas contestar sobre lo que te pregunten, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, Magnífico. La charla la denominamos todo un palo. Hay un tema de los redondos, justamente, que dice, el futuro llegó hace rato, todo un palo ya lo ves, ¿no? Y dice, después veámoslo un poco con tus ojos. Y ese es el objetivo de esta charla, de alguna manera, poder ver con nuestros ojos algo que llegó hace rato, pero que estamos viendo sus impactos, sus consecuencias, buenas y malas, en la actualidad, ¿no? Que es en particular lo que es inteligencia artificial. Si uno busca la definición de inteligencia en Wikipedia, para tomar una fuente de datos, nos encontramos con, no sé, serán 12, 15 definiciones distintas, con lo cual, si ya la inteligencia es difícil de definir o entender exactamente qué significa ser inteligente en los humanos, en particular pensar en inteligencia artificial es todavía más complicado. Tal es así que hace un tiempo, bastante tiempo, el que es el padre de las computadoras, Alan Turing, probablemente hayan visto en la película El Código Enigma, él fue el responsable en descifrar el funcionamiento de Enigma, esta máquina que tenían los nazis para codificar sus mensajes. Fue de alguna manera el padre, o uno de los padres, hay varios, de las computadoras. Le preguntan, apenas surgieron las primeras computadoras, empezó a existir, creo que antes también, este sueño de crear máquinas inteligentes. Entonces le preguntaron a Turing qué significaba o qué era una máquina inteligente, y él dice, no tengo mucha idea de qué significa que una máquina sea inteligente, pero propone un test para ver si una máquina por lo menos se comporta de forma inteligente. Entonces dice, si yo pongo, muy conocido, el test de Turing, pongo en una habitación a una máquina con la cual yo me comunico por teclado, por pantalla, sus respuestas, y en otra habitación pongo un ser humano con el cual me comunico de la misma manera, de tal forma de no tener que crear nada físico, mecánico, de aspecto del robot, por ejemplo, o una cuestión manuscrita, digamos, movimientos para que escriba, simplemente por teclado y pantalla los dos, dejamos solamente la inteligencia como elemento de análisis. Turing decía, bueno, si después de una cantidad de preguntas, 30 preguntas, por ejemplo, de un inquisidor interesado en saber cuál es la máquina, cuál es el humano, no puedo distinguirlos, ¿sí? Le hace preguntas de diferente tipo y no logra darse cuenta cuál es humano con absoluta seguridad, es decir, bueno, esta es la máquina, este es el humano, entonces de alguna manera la máquina se comportó de forma inteligente. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, preguntarle cuánto es 150.324 elevado a 33,
la computadora probablemente lo pueda hacer rápido, pero no me tendría que responder rápido, me tendría que engañar. Y probablemente la idea es hacerle algunas preguntas que dependan mucho del contexto. Por ejemplo, mañana voy a la casa, y lo escribo con Z, de mi tía, y la computadora tendría que decirme, che, o reírse de alguna manera. No puede ser que vayas, o te equivocaste, tuviste una ortografía, o estás pensando en algo un poco cruento, algo que no se hace habitualmente con tías. Con lo cual tendría que entender lo que es una tía. A partir de acá, y con muchos otros estudios más, en realidad cuando se habla de inteligencia artificial se piensa en dos formas distintas. Una es simular, esto que comenta Turing, y la otra rama es decir, bueno, podré tener una máquina que realmente sea inteligente, que sea consciente de su inteligencia, que no esté imitando, sino que sea realmente inteligente, y estas fueron las dos grandes ramas que siguen existiendo en la inteligencia artificial. Los que piensan que la inteligencia humana es meramente una cuestión de conexionado y cableado, que en algún momento vamos a llegar a obtener, y otros que piensan que no, que en el ser humano hay algo más, que no necesariamente es una cuestión espiritual. Hay, no sé, por ejemplo, Roger Penrose propone cuestiones que tienen que ver con la mecánica cuántica, y que la arquitectura actual de las computadoras no podría imitar. Entonces, la rama que dice las computadoras pueden imitar, pero no pueden ser conscientes de su inteligencia, creen que existe una inteligencia artificial débil, y los otros una inteligencia artificial fuerte. El MIT, Minsky, etcétera, piensan que somos simplemente cables sofisticados, que eso es nuestro cerebro. Entonces, bueno, acá justamente está el tema del audio, los invito a que lo busquen. Hay algunas cuestiones que han avanzado muchísimo y ustedes se podrán dar cuenta en cosas casi cotidianas. Por ejemplo, los buscadores funcionan distintos ya. Cuando yo pongo textos a buscar, antes simplemente buscaban que esos textos estuvieran presentes. Ahora hay cierto análisis semántico dentro de esos textos. Los asistentes en los celulares, en la que pregunto, entienden el lenguaje natural, me responden. Justamente Google ha sacado hace un par de años ya una nueva versión, se llama Google Duplex, que permite hacer una conversación telefónica. Se ha avanzado realmente mucho, en particular en lo que es la rama del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y existen otros elementos que ustedes pueden ir a investigar, a mirar un poquito, chusmear un poquito. Por ejemplo, Cleverbot es un chatbot inteligente, inclusive reconoce el idioma en el cual están hablando y switchea ese idioma, o Alexa, o Siri, o Google también tiene su cajita para poder conversar. Pareciera que tenemos, por lo menos en el tema del lenguaje natural y la reproducción de voz, ya tenemos un avance bastante grande. Pero hay un montón de cosas más y realmente habría que preguntarse si eso es inteligencia o no. Entonces, vamos a charlar un poco sobre qué se ha hecho de inteligencia y cuáles fueron los avances más fuertes de la inteligencia en los últimos tiempos. Yo creo que una de las condiciones fundamentales para decir una máquina es inteligente, que un ente es inteligente, es que tiene que tener capacidad de aprender. No de memorizar, sino de aprender. Y ese aprender tiene que tener ciertas cotas creativas. Es decir, aprender significa, yo tengo cierto tipo de información, pero a partir de mi procesamiento de esa información logro encontrar caminos nuevos que esa información no traía ni aún como consecuencia lógica de esa información, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Antes de lo que fue el aprendizaje automático, que ese fue el gran salto de la inteligencia artificial en estos últimos 10 años, ya teníamos máquinas que parecían, o uno las veía de alguna manera actuar en forma inteligente. Y tal vez la más emblemática de todas fue Deep Blue. Deep Blue fue una máquina que desarrolló IBM, todo un software y un conjunto de hardware que la acompañaba, cuyo propósito era jugar al ajedrez. Todo el conocimiento humano del ajedrez se le cargó a partir de tener aperturas, o sea, un montón de bases de datos, aperturas, videojuegos, finales, cierta heurística con respecto a el posicionamiento de las piezas, el valor que tienen. Es decir, bueno, el rey vale 1.000.000, la reina vale 900, la torre vale 100, y a partir de eso, lo que hacía Deep Blue era lo que ustedes están viendo abajo en la presentación: armar un árbol de decisiones y fijarse cuál es la rama que era más ventajosa. Lo que pasa es que el árbol de decisiones es realmente muy grande. Bueno, podría armar todos los árboles posibles, todas las ramas posibles, y esto explota muy rápidamente por la cantidad de jugadas que se pueden responder a cada una de las jugadas, de posibilidades. Imagínense que cuando arrancan, creo que tiene alrededor de 16, 18, deben ser unas 20 posibilidades. A esas 20 se le responden otras 25. Bueno, ese árbol crece mucho más rápido que el coronavirus. Así que es imposible hacer un cómputo de todas las ramas. Entonces,
lo que se hace es podar ese árbol. Decir, bueno, esta rama que está acá pareciera que viene mal. Porque, no sé, me dobla un peón, porque entrega el rey, porque entrega la dama. Bueno, entonces, para esa poda de números y cálculos que hace la computadora, uno decide ir por una rama u otra. Pero puede ocurrir que exista lo que se llama un mínimo local, que una rama sea mala en un momento, pero en realidad después hubiera sido mucho mejor. Y yo la podé en ese momento. La computadora la podó y no siguió por esa rama. Y además todo el juego, qué es bueno y qué es malo, es todo un conocimiento humano que se le ha volcado a la máquina. La máquina no aprendía por su cuenta. Simplemente lo que tenía esa máquina es un enorme poder de cálculo. Y eso era Deep Blue. ¿Sí? Yo los invito, ahora no, probablemente no tengo tiempo, pero les dejamos esta página abierta. Ahí en edubots.com.ar/IA van a tener algunas cosas para practicar. Por ejemplo, el primer ítem que aparece es un ítem con respecto que aparecen las instrucciones para jugar al Tatefix. Entonces, ustedes en sus casas pueden uno hacer de computadora, que es simplemente seguir las instrucciones, otro hacer de humano. Vamos a estar haciendo lo mismo que hacía Deep Blue de una forma bastante más sencilla, con un juego mucho más sencillo. Pero tengo un conjunto de instrucciones humanas que se cargan en una computadora, es muy fácil cargar en una computadora, y ustedes van a hacer de computadora que lee y sigue esas instrucciones tal cual, y van a ver que si arrancan siempre van a estar, ganar o empatar. Ahora bien, como les decía, eso era toda una heurística humana. A partir del surgimiento de redes neuronales y de redes neuronales de varias capas, y cierto poder de cómputo, curiosamente dieron las placas gráficas, que permiten procesar gran cantidad de bits en masa, es que empieza a desarrollarse todo lo que es Machine Learning, ¿sí? El aprendizaje automático. Y hay un montón de variantes, etc. Hay tres grandes ramas del aprendizaje automático que son muy interesantes y que sirven para diferentes tipos de problemas o de datos de origen, ¿no? Esencialmente, pensar en Machine Learning es pensar en programas que aprenden. Un programa que aprende es un programa que a partir de una cierta experiencia en relación a una tarea determinada, cómo medir el éxito, ¿sí? Si mejoró su tarea, sus acciones a partir de cierta medida que se toma, entonces aumentó su experiencia, ¿sí? Eso es que un programa aprende. Entonces, por ejemplo, este autito que tienen acá a la derecha, esto es un proyecto de investigación que tenemos en el CAETI. Bueno, una aclaración quería hacer en la página web. El grupo de investigación en el que estoy es el grupo de investigación de robótica autónoma. Parece simulada porque fue algo de 2004, pero ahora trabajamos en datos que no son muy simulados. Usamos simuladores, pero también esencialmente trabajamos con robots físicos. Así que quería aclarar eso, que quedó un nombre viejo, ahora que tacharlo en algún lado, que quedó dando vueltas. Este robotito, por ejemplo, nosotros lo entrenamos en un simulador porque entrenarlo físicamente haría que nos duelan la cintura, habría que agarrarlo, volver a poner el camino, agarrarlo, volver a poner el camino. Esencialmente lo que hace, en cada paso toma la decisión de cómo mueve el volante, para dónde apunta el volante y qué velocidad pone en su acelerador. Y lo único que tiene de entrada es la imagen que está viendo de la pista. Entonces, a partir de cierto entrenamiento que yo hago, que le digo, mira, es bueno que te mantengas en la pista, es bueno que vayas lo más rápido posible, pero sin salirte de la pista, cada acción que toma hace que haya un resultado mejor o peor con respecto a estos parámetros que estamos tomando de éxito, ¿sí? Éxito P. Entonces, a partir de eso, automáticamente se pone a andar, va probando diferentes cosas y como sabe qué es el éxito, puede ir terminando qué acciones fueron buenas y qué acciones fueron malas. Puede ir aprendiendo. Vamos a ver que es un tipo de aprendizaje que vamos a hablar más tarde. Para todo esto se usa, como comentaba antes, redes neuronales. Redes neuronales, en realidad el concepto es bastante sencillo. Son pequeños programitas o pequeñas funciones. Yo no diría funciones porque devuelven más de un valor, ¿no? Imagínense pequeños programitas que tienen una o más entradas, que hacen algún cálculo con esas entradas, hacen alguna cuenta, y sacan uno o más valores hacia otras neuronas. Eso es simplemente una red neuronal hasta tener una salida o un conjunto de salidas determinadas. Es simplemente eso. Es decir, supongamos que estas entradas son las diferentes partes de la imagen que va teniendo el autito, ¿sí? Y mi salida es si lo que hice fue, o qué acción tengo que hacer. Si tengo que apretar el acelerador, o sea, a partir de lo que veo que es mi entrada, cuánto tengo que apretar el acelerador y para dónde tengo que poner el volante. Es simplemente eso. Entonces a mí agarro la imagen, la parto en 10.000 pedacitos. La esquina superior izquierda es la entrada a la célula 1, a la neurona 1.
el siguiente, la entrada de neurona 2, y así, fue dividiendo la imagen. Hace un cálculo con esto y dice, bueno, a partir de lo que yo vi, determino que el acelerador hay que apretarlo tanto y el volante hay que ponerlo para allá. ¿Tá? Es eso. Ahora, el problema acá es, ¿qué cálculos hago acá para que lo que hace esté bien o esté mal? Justamente esa es la magia del aprendizaje automático. Toda la configuración de esto, inclusive qué neuronas se conectan o terminan conectándose, se hace mediante entrenamiento. Hay que entrenar esta red neuronal de alguna manera, ahora vamos a ver qué formas hay de entrenamiento, de forma tal de que después de haberla entrenado con cosas de alguna forma conocida, pueda determinar si lo que hace está bien o está mal y quede configurada una red que ante ciertas imágenes decía acelerar, ante ciertas otras imágenes decía frenar. Eso esencialmente hace una red neuronal. Entonces, cómo entreno yo esa red neuronal? ¿Cuáles son las formas de entrenar? Y eso va dependiendo del problema. Por ejemplo, uno de los aprendizajes clásicos, hay un montón de variantes, voy a nombrar 3 nada más, que un poco agrupan todo lo demás, es el aprendizaje supervisado. Es donde yo ya sé qué cosas están bien, y a partir de eso entreno enseñándole. Imagínense, olvidémonos de la computadora, un nene que yo le digo, esto es un vaso, y le voy mostrando diferentes tipos de vasos. De alguna manera el cerebro del nene, y aparte le enseño cómo usarlo, y para qué sirve. Nos aprendemos un poco de esta manera, a partir del ensayo y el error, decir, bueno, esto es un vaso, esto es un vaso, esto es un vaso, termino generando en mi cabeza un patrón de vasos. Yo no tengo en mi cabeza todos los vasos que vi en mi vida. Tengo una definición, de alguna manera, un patrón de lo que es un vaso. Bueno, una máquina aprende con aprendizaje supervisado de la misma manera. Imagínense que yo quiero reconocer frutas. Entonces tengo 10.000 fotos en fotos, ¿no? 10.000 fotos de manzanas, 10.000 fotos de naranjas, 10.000 fotos de pera, 10.000 fotos de uva, y la pongo a la máquina y decir, esto es una manzana, esto es una manzana, esto es una manzana, y le voy enseñando qué son manzanas, después le enseño qué son peras, qué son uvas, qué son naranjas. Automáticamente va a ir calculando, como sabe, esto que es una manzana, me tiene que dar resultado manzana, esto que es una pera de resultado pera, va reconfigurando los cálculos que tiene que hacer en su red neuronal. Después de un entrenamiento, que eso va a depender de un montón de factores distintos, pero seguramente largo, va a llegar un momento en el cual yo no voy a tomar ninguna de esas imágenes de manzana, ni de pera, ni de uva, sino una nueva, se la voy a mostrar y de alguna manera esa red va a haber creado un patrón de reconocimiento. Pero no es un patrón que yo le dije cómo tenía que reconocerlo, que era lo que hacíamos habitualmente, lo que hacíamos con Deep Blue, o lo que hubiese hecho programando procesamiento de imágenes. Automáticamente, a partir del entrenamiento, la red neuronal se reconfiguró para reconocer diferentes tipos de frutas. Es casi mágico, podría decir, es casi mágico. Y cuando trabajamos con ciertas variables, entendemos cómo funcionan, pero hay cosas que tocamos por acá o por allá y que se comportan mucho de forma media mágica. ¿Sí? Esto es el aprendizaje supervisado. Nosotros tenemos un montón de experiencia de aprendizaje supervisado, unos que no son redes neuronales, por ejemplo, el Akinator, si lo recuerdan, también tienen el link en esa página que les mostré antes, que les permite, ustedes piensan en un personaje famoso o no, les va haciendo preguntas y a partir de lo que ustedes van respondiendo, detecta quién es el personaje famoso. Si no lo reconoce, les va a hacer un par de preguntas más, ustedes le van a enseñar a la máquina, la va a entrenar y la próxima va a utilizar esa información para reconocer ese o reconfigurar su red. No es exactamente una red neuronal, pero sí es un tipo de aprendizaje supervisado. Lo que sí es un aprendizaje supervisado utilizando inteligencia artificial con redes neuronales son las cosas que vemos acá a la derecha esencialmente, ¿no? O esta que está acá de los números. Lo que es el reCAPTCHA. Cuando ustedes estas imágenes dicen, sí, señalame dónde hay señales de tránsito, ¿sí? Están entrenando una máquina que reconoce a partir de imágenes dónde hay señales de tránsito. Hubo un ser humano que sabe qué son las señales de tránsito, que sabe qué son las manzanas, que le dio, esto es una señal de tránsito, esto es una señal de tránsito, y la red neuronal se fue entrenando para reconocer señales de tránsito. Lo mismo para montañas, manzanas, tortas, cumpleaños, etc. Y por eso si ustedes usan Google Fotos, por ejemplo, pueden pedirle, quiero fotos donde haya perros, y les van a aparecer las fotos donde hay perros. Ese entrenamiento fue a partir del entrenamiento supervisado que colaboramos todos sin saberlo con Google, ¿no? Esto, por ejemplo, para las alturas en Street View, ya casi no se usan porque ya reconoce cualquier altura gracias al entrenamiento. Bueno, y así va mejorando la inteligencia artificial. Otras 2 experiencias de aprendizaje supervisado. Jueguen este juego, busquen Quick Draw, también lo tienen el link en la página. Este es un juego donde la computadora dice, bueno, dibujame una pizza. Y ustedes empiezan a dibujar y dicen, reconozco, es una pizza. Dibujame una taza. Ustedes dibujan, sí, es una taza. Entonces, a partir de ese juego, un montón de gente fue entrenando una red neuronal
para reconocer bocetos. Entonces, una vez que hicieron ese entrenamiento, crearon, la gente de Google, que está muy metida en todo esto, Autodraw. Autodraw es un juego, un graficador, un paint, en el cual ustedes hacen un boceto de un dibujo y automáticamente reconoce que está queriendo dibujar y les aparece una serie de opciones de dibujos bien hechos. Entonces ustedes hacen una rana espantosa, pero más o menos con forma de rana, la red neuronal reconoce esto es una rana y les muestra opciones de rana bien dibujadas. Está muy piola, pruébenlo, es muy divertido. ¿Sí? Otro rama del aprendizaje automático es el aprendizaje no supervisado, que es el más extraño de todos. ¿Qué significa aprendizaje no supervisado? Yo tengo un conjunto de datos enorme, caótico, absolutamente, y lo que le pido a la máquina es, che, encontrame algún patrón, no sé ni qué tenés que aprender, encontrame algún patrón, clasificar, ordenar, alguna correctividad, pero yo tengo un conjunto de datos que no sé nada. O sea, tengo todas las compras de los clientes de una cadena de supermercados en Argentina durante un año. Tengo un montón de datos. Justamente eso es lo interesante que tiene, unas herramientas fundamentales que tiene la inteligencia artificial en estos tiempos, que tenemos una enorme cantidad de datos. Pero bueno, encontrarme algún patrón. Y a partir de eso, sin una entrada conocida, ¿sí? Y de este conjunto enorme de datos, que no es un dato de entrenamiento, sino que son los datos finales, logra encontrar algún tipo de patrón dentro de esa información. Y por último está el aprendizaje por refuerzo, el que estábamos hablando del autito antes. Yo tengo un agente que realiza una acción sobre un medio ambiente, esa acción determina un nuevo estado del agente, va a estar peor o mejor dentro de ese medio ambiente, y eso significa una recompensa. Por lo tanto, automáticamente, si las cosas que hace son buenas, la máquina va a reforzar esa conducta que hizo, y si son malas, se va a castigar o va a quitarle puntos a eso. Cuando ocurrió lo de Deep Blue en el 97, se dijo en ese momento, ok, tenemos la posibilidad de que las computadoras ganen ajedrez, o sea, no tiene más sentido hablar de esto, a partir de ahí, los celulares tienen software de ajedrez que son mejores que Deep Blue, pero para que haya una computadora que gane al Go, faltan más de 100 años, dijeron en su momento en el 97. Bueno, hace 10 años atrás, un grupo de científicos se puso a tratar el tema. El Go, como las reglas de juego son más sencillas que el ajedrez, pero el tablero es mucho más grande, con lo cual el árbol de decisiones es infinitamente más grande. Bueno, este grupo DeepMind, que después lo compró Google, se puso a investigar cómo aplicar aprendizaje por refuerzo, porque justamente una de las características que tiene el aprendizaje por refuerzo es que está buenísimo para problemas en los cuales se sabe que es el éxito, aunque no se sepa muy bien cómo llegar a él. Por lo tanto, la máquina sola puede probar diferentes cosas, decir, bueno, me fue bien, me fue mal, me fue bien, me fue mal, y a partir de eso aprender automáticamente a partir de sus propias acciones. No necesitar de un entrenamiento humano como el aprendizaje supervisado que estábamos comentando antes. Pasa que son problemas muy puntuales que tienen que tener esta idea de éxito, de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por ejemplo, que un auto se mantenga en la ruta es algo que puede atacarse con un aprendizaje supervisado. Reconocer si es un pomelo, una naranja, un limón, no puedo hacerlo con aprendizaje por refuerzo, perdón, no supervisado. No puedo hacerlo por refuerzo, porque tengo que tener a alguien que me diga qué es una naranja, qué es una manzana. En este caso, están las reglas de juego y con eso alcanza. Yo les recomiendo, no tenemos mucho tiempo, que vean este documental AlphaGo, que está en YouTube, y creo que está también, en algún momento estuvo en Netflix, donde cuenta la historia de cómo se implementó AlphaGo, y después busquen, hay un término, un conjunto de algoritmos posteriores, que se llaman AlphaZero, que han profundizado aún más este tema, ¿no? Lamentablemente, bueno, ahora puede ser que hagamos un video porque tiene música de fondo, pero no hace falta demasiado el sonido. Voy a mostrar algunas cosas de AlphaZero. Vamos a hacer nuestra propia máquina de aprendizaje por refuerzo. Hay un juego que se llama NIM, lo voy a mostrar acá, que es un juego con 7 palitos. El que saca el último palito gana. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer una máquina, no con redes neuronales, pero sí que aprende por refuerzo y va a jugar contra nosotros. Yo lo recomiendo que lo hagan con vasitos y papelitos de verdad. Acá, en la misma página que les mostré antes, que si quieren después se las muestro de vuelta, tienen un software para simular esto. Pero lo que vamos a tener acá son 7 vasos que representan los 7 estados de juego. Es decir, este vaso que está acá representa cuando hay 7 palitos.
Este vaso que está acá representa cuando hay 6 palitos. Este que está acá es el estado del juego de 5 palitos. Fíjense que en cada uno de ellos hay 3 papelitos. ¿Qué es lo que puede sacar? En el juego ustedes pueden sacar en cada movida 1, 2 o 3 palitos. Por lo tanto, en el estado 7, la computadora puede sacar 1, 2 o 3 palitos. Fíjense, en el 6 lo mismo, 5, 4, 3, cuando quedan 2 palitos, no puede sacar 1, 2 o 3, puede sacar 1 o 2. Cuando queda uno solo, 1. ¿Está? Entonces, acá no tendría sentido ponerle el 3, porque no va a ocurrir ni el 2 ni el 3 acá. Entonces, la idea es la siguiente, imagínenlo físicamente. Arranca jugando la máquina. Ustedes sacuden el primer vaso, ¿sí? Eso es una toma aleatoria de decisión, y sacan un papelito. Y supongamos que juega el 2. Lo dejan aparte. Como seres humanos responden, y eso va a dejar la máquina en otro estado. Supongamos que ustedes, la computadora saca 2, a ver si lo puedo compartir rápidamente. Perdonen, va a ser más fácil mostrar en funcionamiento. Mientras tanto, me pueden decir si se escucha bien, cómo viene todo, si se durmieron. ¿Va bien? El audio perfecto, Gonzalo, ¿eh? Bueno, perfecto. Ahora voy a compartir. Voy a compartir una pestaña de Chrome. A ver. Vamos de vuelta. Tengo los 7 vasos, ¿sí? Entonces, arranca jugando la máquina. La máquina está en el estado 7, porque hay 7 palitos. Entonces, saca de acá, vamos a decir que juega la máquina, saca de acá un número. Sacó el 1. Entonces, saca un palito, quedan 6. Juego yo. En realidad yo ya tengo una jugada ganadora que es sacar 2, porque lo dejo con 4, y con 4, no importa que saque 1, 2 o 3, yo voy a poder sacar el último, ¿sí? Así que yo voy a quitar 2. Y lo llevo al estado donde quedan 4 palitos. O sea que va a tener que sacar de este vaso que está acá. Fíjense como el 1 acá quedó en rojo. Ahora le digo que juegue la máquina, juega un 2. ¿Está? Juega un 2. Y ahora me toca a mí jugar. Bueno, yo puedo quitar 1 o 2, pero quiero ganar. Entonces voy a quitar 2. La máquina acaba de perder, gana la persona. ¿Qué aprendió la máquina? Que jugar este 2 es malo. Lo lleva a una situación en la cual termina perdiendo. Por lo tanto, es eliminar esta jugada. Nunca más, cuando queden 4 palitos, va a jugar un 2. ¿Está? Yo juego ahora una nueva partida y van a ver ustedes como el 2 que estaba acá desapareció. Entonces ahora arrancamos de vuelta, juega la máquina, juega 2. ¿Está? Ahora juego yo, voy a quitar 1 para llevarlo a este mismo estado. ¿Sí? Ahora juega la máquina, saca un 3, ¿sí? Queda en rojo este 3. Ahora vengo yo, quito 1 y acaba de aprender que jugar 3 es malo. Por lo tanto, lo va a eliminar. En la próxima partida lo va a eliminar. ¿Sí? Quedó 1 solo. Vamos a jugar de vuelta a la máquina. La máquina juega 3. De casualidad, me dejó en estado perdedor a mí. Yo voy a quitar 1 solo. Ahora va a tener que quitar de este vaso que está acá. Juega la máquina, juega un 3, me ganó. ¿Sí? Entonces, ganó la máquina. Cuando hago una nueva partida, a este 3 no lo va a eliminar. Inclusive podría reforzarlo, podría ponerme otro 3 más acá, porque sabe que es ganador. Bueno, a ver si puedo llegar a un estado. Ahí sacó 1 la máquina, ¿sí? Yo le vuelvo a quitar 2, de manera tal de dejarlo de vuelta en este vaso, que es un vaso que siempre pierde. Juega la máquina, saca 1, y yo ahora juego 3. Por lo tanto, sabe que el 1 tampoco es una buena jugada acá. Pido una nueva partida y llego a la conclusión de que acá en este vaso ninguna jugada es buena. Por lo tanto, cualquier jugada que lo termine llevando a este vaso es una mala jugada. Ahora juega acá, juega un 3. Fíjense que a mí me llevó a este vaso, no a ella. Yo le juego un 1, juega la máquina de vuelta, me juega donde gana. Bueno, si en algún momento, a ver, si lo puedo repetir acá. Por favor, máquina, mostrame eso. Uf, vamos de vuelta. Nueva partida. Juega la máquina, un 2, ahí está. Un 2. Queda marcado el 2. Yo le juego 1. Lo terminé llevando acá. Por lo tanto, la máquina se da cuenta. Ahora, al jugar va a jugar cualquier cosa, ya sabe que pierde. Entonces yo quito 3 palitos y termino ganando. Entonces dice, esta jugada que hice acá me llevó a este vaso que está acá. Por lo tanto, no tengo que jugar un 2 cuando arranco. Juego una nueva partida, ya directamente el 2 lo sacó. En algún momento va a sacar el 1 y va a quedar con un 3. Entonces, automáticamente la máquina va a terminar aprendiendo a jugar y a ganar siempre. Espero que se haya entendido, practíquenlo, con vasitos y papelitos es mucho más simpático. Vamos a volver a la presentación. Como venimos de tiempo, mal, ¿no? Tengo a las 7 otro evento.
Ahora vamos a compartir pantalla. Volvemos a la presentación de PowerPoint. Acá está. Perfecto. Bueno, y como les decía antes, hablando de AlphaZero, esto es solamente el comienzo. Busquen AlphaZero, es una evolución de AlphaGo que se aplicó no solamente al Go, que terminó aprendiendo en 3 días lo mismo que había aprendido AlphaGo en no sé cuántos años, y lo mismo que aprendió la humanidad en miles de años. Y también se aplicó al ajedrez. Si a alguno de ustedes le apasiona el ajedrez, busquen esto que es fascinante, ¿sí? Bien, esto uno puede decir, bueno, a partir de ahora tenemos máquinas que, o sea, ¿qué tiene de impresionante esto? Que como no hay una carga humana en el aprendizaje, tal vez sí el aprendizaje supervisado, ahí hay un poco más, pero el aprendizaje por refuerzo no, hay solamente un algoritmo puro que dice está bien, está mal, y va entrenando su red neuronal. Los mecanismos de aprendizaje y lo que aprende es absolutamente vacío de carga humana. Entonces empieza a hacer cosas que el humano no había previsto. Véanlo en AlphaGo, hay una anécdota muy interesante en la segunda partida, la jugada 37, en el cual AlphaGo hace una jugada que todos empiezan a reír, y hay hasta un comentarista de la partida que dice, si yo hubiera jugado así, mi maestro me hubiera pegado con una regla, aprendizaje por refuerzo. Y a partir de ahí, Glycidol, que es el campeón mundial que juega contra la computadora, pierde estrepitosamente. En ese momento muchos dijeron, bueno, en realidad fue tan rara la jugada que lo desconcentró, pero después analizando las partidas se dieron cuenta que esa jugada que nunca un humano hubiera hecho, habría una forma de juego completamente distinta. Es decir, la máquina de alguna manera había creado una forma de jugar. Y en el ajedrez pasó lo mismo con AlphaZero. Por ejemplo, aquellos que conocen ajedrez, perdón si me pongo un poco técnico, saben que es raro que en las aperturas haya sacrificios. Entregar piezas a cambio de ganancia territorial o posicional. Bueno, AlphaZero descubrió sola que se podían hacer sacrificios sumamente provechosos y es una sacrificadora compulsiva en las aperturas. Le gana a cualquier software de ajedrez que existe en el planeta, ni hablar de Deep Blue, e inclusive el campeón mundial noruego se entrenó con Deep Blue y a partir de ese momento creo que no perdió nunca más una partida. A partir de 3 meses que se estuvo entrenando con Deep Blue, no, perdón, con AlphaZero. Bueno, esto plantea algunas cuestiones morales también. ¿Qué va a pasar cuando las máquinas puedan tomar decisiones? Los invito a que vean Moral Machine, busquen Moral Machine del MIT. Bueno, y hay un montón de cosas más que pueden investigar con respecto a esto del aprendizaje automático y aplicaciones que hay. Por ejemplo, otro día en una conferencia nos mostraron justamente sobre inteligencia artificial, aprendizaje supervisado para reconocer en radiografías de pulmones la presencia del virus, del coronavirus. Hicieron entrenamiento, no me acuerdo con cuántas radiografías, justamente la ventaja de tener radiografías digitalizadas, de pulmones que tenían COVID, pulmones que tenían neumonía, pulmones que estaban sanos y otro estado más. Eran 4 estados distintos, creo que fueron unas 1000 radiografías de cada una, y el sistema, la red neuronal se entrenó y tenía una tasa de éxito del 95% en reconocer pulmones con coronavirus. Obviamente, bueno, hubo un humano de alguna manera que sabía que esto tenía coronavirus, esto no, y por eso pudo entrenar, ¿no? Pero, la aplicación de esto es infinita y se está usando en particular para temas de coronavirus, trabajo con cadenas de ADN, etcétera, y ARN, en forma sumamente intensa. Así que, bueno, disculpen la corrida, un poco es una presentación de los diferentes tipos de inteligencia artificial, y yo les diría que todo esto que estamos viendo es solamente una pequeña punta del iceberg. Hay muchísimas cosas más para ver y para aprendernos, y toda esta tecnología nos está atravesando cada vez más en un montón de lados. Una sola cosa que pueden probar ya, aparte de hablarle del teléfono y que les responda, prueben los traductores automáticos. Hace 5 años atrás nos matábamos de risa de cómo traducían y no nos animábamos a utilizarlos demasiado. Ahora los traductores automáticos funcionan, yo les diría que casi con un 90-95% de perfección. Todo esto agrega en el procesamiento del lenguaje natural, velocidad en el procesamiento, reproducción de la voz humana. Probablemente en poco tiempo tengamos dispositivos que nos permitan hablar con una persona en otro idioma en forma automática. Y hay un montón de experimentos de ese tipo. Así que aplicaciones son infinitas, infinitas. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí, Gonzalo,
Yo tengo Sí, aquí, sí. yo tengo aquí una pregunta, y también le doy la oportunidad que desee pueda preguntar por el chat. Con respecto a este último tema que abordaste y que refiere a la moral, ¿no? Hoy es todo un tema, ¿no? Casi yo veo un paralelismo con la moral en aspectos como genética y todo ese tipo de cosas. ¿Quién la está regulando? ¿Quién está trabajando en un marco normativo? ¿Qué oposiciones hay a ese tipo de condicionamiento? Porque sabemos que siempre que hay condicionamientos hay gente que está de acuerdo y gente que no. Porque hoy se pueden hacer cosas realmente, digamos, muy complejas desde un punto de vista de análisis si mezclamos lo que tiene que ver con inteligencia artificial, genética y algunos tópicos más. Bueno, en realidad hay diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, hay un organismo en particular que trata el tema de la incorporación de inteligencia artificial dentro de lo que es todo lo bélico, ¿no? No está en estos momentos regulado, regenteado, ya, o sea, hay ONG que trabajan, proponen, digamos, y después los organismos que deciden son las legislaturas o estas organizaciones internacionales, digamos, ¿no? Todavía está bastante en pañales, hay todo un derecho que está desarrollándose eh, desde los dos lados, ¿no? Digo, también, si nosotros pensamos una máquina que va a tener la capacidad de aprender y va a tener cierta inteligencia, esa máquina no tendría algún tipo de derecho, si realiza alguna acción dañina para el humano, puede ser responsable, las compañías de seguro, bueno, todos estos problemas surgen con el tema de los vehículos autónomos, ¿no? ¿Qué ocurre Claro. cuando un vehículo autónomo produce un accidente? En realidad todavía está todo bastante en pañales, y hay un conjunto de discusiones. Creo que alguna vez fuiste vos en un SISTI que puso un ejemplo sobre imaginar dos autos autónomos que se encuentran de frente en una ruta y hay que decidir, digamos, Exactamente. si uno... En realidad un auto autónomo y un auto humano, digamos, un auto conducido por humano, digamos, si el auto autónomo tiene la capacidad, y probablemente la tenga, de calcular el daño que se produce, ¿no? Entonces yo voy solo en un auto autónomo y de pronto, y automático, nivel 5 de automación se dice, y enfrente viene una micro con 40 chicos en un camino de barranco. Entonces, calcula mi auto autónomo que si choca de frente, la posibilidad de muerte de todos es de un 80%, y si me tira a mí al barranco, la posibilidad de muerte mía es del 100%, pero los pibes se salvan. Entonces, ¿qué Y vos decisión tiene que tomar ahí, no? sos el dueño del auto autónomo en sí. Claro, el tema es, uno, ¿quién compraría? O sea, aún siendo una buena decisión lanzarme al barranco, ¿quién compraría un auto que lo lanza uno al barranco? Yo no, me gustaría que no me lance al barranco, que me dé ese 20% de probabilidad de sobrevivir. Claro. Bueno, en eso un poquito en el Moral Machine que les mostré, van a jugar un poco con eso. ¿Tá? Me preguntan ahí, la página que dimos es edubots.com.ar/IA de inteligencia artificial. edubots.com.ar/IA. Acá hay dos preguntas, te las planteo seguidas, vos contestalas como te parezcan. Preguntan si inteligencia artificial y COVID, si se está aplicando, eso, si Sí, lo tenés... comenté al final, hay un montón de aplicaciones, de reconocimiento de imágenes, de trabajo con respecto a desarrollo de vacunas, hay un montón de aspectos, inclusive Sabía que había partido del genoma, ¿no? Inclusive. sí, sí, aprendizaje supervisado, por ejemplo, la enorme cantidad de datos que hay, tratar de encontrar algún patrón de, que es lo que no sé, justamente, digamos, nosotros aprender, o lo que hace el ser humano, lo que hacemos los científicos, es buscar patrones. Eso es lo que estamos haciendo constantemente, tratar de encontrar patrones que nos Sí, permitan modelar el mundo de una forma mucho más sencilla. Entenderlo es encontrar un patrón de comportamiento del mundo. sí. Había visto una nota, vos sabés, hace unos días sobre el tema de inteligencia artificial y el coronavirus, que detectaron 40 y pico de moléculas que potencialmente eran letales para el virus. El problema era que la mayoría también era letal para el Para ser el humano. humano. Claro, sí, 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 le estuve leyendo. Pero sí. Mira, Así que hay un montón de campos de aplicación, en particular con el COVID hay un montón de campos de aplicación. bien, y Francisco pregunta cómo influye si la computación cuántica potencia la inteligencia artificial. Bueno, un poco, todavía falta un poquito de desarrollo, pero sí, seguramente la computación cuántica a mí a veces me hace un poco de ruido, ¿no? Porque yo vengo escuchando desde que era estudiante de computación cuántica y no encuentro todavía demasiados avances
salvo en cuestiones de encriptación, etcétera. Pero así concreto, con poder de cálculo, yo no veo. Google supuestamente ya resolvió problemas. O sea, lo que nos va a dar es una enorme capacidad de cálculo, la computación cuántica. Si esto se desarrolla, sí, entonces nos va a permitir que estas redes neuronales se entrenen. Lo que ahora me lleva a mí, por ejemplo, con el autito, días y días, me vino bien la cuarentena porque he prendido una máquina ahí en el CAETI entrenando, probablemente se consiga en minutos o en segundos. Entonces, el impacto va a ser impresionante. Pero todavía no he visto ninguna aplicación, debe haber, de computación cuántica en inteligencia artificial. Bien. Mira, Pedro pregunta, ¿cuál sería el cuello de botella para el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial capaz de crear o crearse a sí misma? Procesadores, tiempos, o sea, máquinas que creen máquinas, creo entender la pregunta. Sí, bueno, de alguna forma ya hay algunos aspectos vinculados a esto de análisis, por ejemplo, de ciertas formas de optimización de circuitos dentro de microprocesadores que utilizan mecanismos de inteligencia artificial para tratar lo que es el problema del viajante, ¿no? ¿Cómo haces para que un problema del viajante es cómo haces para que alguien recorra optimizado un punto que tiene que pasar por diferentes puntos, ¿sí? El cadete que tiene que llevar cosas. Bueno, en un circuito ese problema aparece constantemente. ¿Cómo hago para hacer algo que tenga la menor cantidad de puentes posible? Porque eso es costoso dentro de un circuito o dentro de un microprocesador. Entonces se están aplicando y eso permite. No sé si va a ser un microprocesador o una inteligencia que vaya a crear nuevas inteligencias, pero sí que se aplica en cuestiones de tecnología, ¿no? Hay un procesador estos días, creo, con un antivirus embebido con heurísticas para aprender sobre comportamientos de los software y tratar de evitar ciertos Bueno, con respecto a seguridad hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, aprender cuál es nuestra forma de teclear, cómo hacemos las cosas y que en vez de tener que utilizar alguna contraseña o mi rostro o mi huella digital, que directamente mis propias acciones reconozca cómo fue, quién soy yo. Cómo muevo el mouse, cómo tecleo, con qué ritmo, de qué manera, cómo presiono, etcétera. Eso identifica a una persona. Y es mucho más cómodo que estar utilizando una contraseña, ¿no? Bien, y José pregunta sobre, hay mucho eco con la computación cuántica, si la computación cuántica es realmente la próxima generación en todo lo que tiene que ver con la tecnología y qué beneficios puede traer más allá del actual, ¿no? No es un tema del cual me dedique, así que prefiero no hablar por boca de ganso, pero es interesante, lo he leído como han leído ustedes, un poco más de divulgación, pero no es un tema del cual yo investigue. Es complejo per se, pero bueno, sí, es difícil establecer si es la próxima generación o no. Sin ningún lugar a dudas es un avance tecnológico importante, que está dando no solo en el plano de la computación, ¿no? En el plano de la mecánica, de la física y de un montón de áreas de la ciencia. Sí, ahí comentaban, Google está trabajando en eso, sí, es más, hay un término, ¿no? Que dice como que es la pionera, no me acuerdo exactamente el término, pero han logrado resolver supuestamente, todo digo supuestamente porque no hay ninguna prueba demasiado académica de que resolvieron un problema que llevaría, un problema no polinomial se dice, un problema que llevaría muchos años o muchísimos o casi infinito en una computadora, no encarable, y lo pudieron resolver con computación cuántica. Pero me parece que todavía no está muy bien documentado eso. Del todo, sí. Mira, y Juan Pablo pregunta si para IA Python es un lenguaje que suele dominar. Se usa muchísimo Python. Python es un lenguaje que se usa muchísimo. Y no entiendo muy bien por qué. Pero sí, se usa mucho. Yo el otro día encontré una definición interesante. El Python es el basic del presente, ¿no? El Python, hay un montón de librerías. Principalmente muchos que trabajan en inteligencia artificial no necesariamente son programadores. No hace falta que sean programadores. Entonces, encontrar un lenguaje que es fácil de escribir, que permite, digamos, es expresivo, que permite representar las cosas, es piola, ¿no? Entonces, el Python, con un montón de ventajas sobre el BASIC, se ha convertido un poco en el lenguaje en el cual se desarrollan librerías para inteligencia artificial. Pero podrían hacerlo, no es específicamente vinculado con, no sé, en algún momento se pensaba el Prolog, pero el Prolog estaba piola para sistemas expertos. Para esto no hay necesariamente un lenguaje determinado que sea mejor o peor. Perfecto. Bueno, Gonzalo, sé que estás con otro compromiso ahora a minutos, sí, nada más. Siempre tengo un compromiso familiar. Sí. Por supuesto, sin antes
dejar de agradecerte siempre por la deferencia que tenés con nosotros y la facultad de participar con tus charlas, que suelen ser siempre muy instructivas e interesantes. Así que darte las gracias, agradecerle a todos los presentes que nos han acompañado, a Dana y a Lucio que nos dieron soporte técnico, y bueno, seguramente en breve nos vamos a estar encontrando con alguna otra charla interesante sobre estos temas que tanto apasionan. Bueno, si quieren, mi mail es gonzalo.zavala, no sé si, a ver si lo puedo tipear, gonzalo.zavala@uai.edu.ar. No sé cómo funciona esto, qué mal. Los que están tipeando ahí, gonzalo.zavala@uai.edu.ar. Y ahí si tienen alguna consulta o algo, no duden. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Ahí ya lo. Muy bien. Ahí pueden hacerme las consultas ahí, ¿sí? Bueno, Bueno, fantástico. gracias a todos. Gracias de nuevo y estamos en contacto. Muchas gracias, ¿eh? Saludos para todos.